¿sí? Vamos a conocer lo que viene a ser fracciones, ¿sí? Vamos a conocer lo que viene a ser fracciones. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una fracción? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? ¿Diego? División, profesor. Correcto. Bueno, la fracción es prácticamente viene a ser una división, ¿cierto? Viene a ser una división. Vamos a ponerlo así, entre paréntesis. Viene a ser una división, ¿cierto? Bien. Las fracciones vienen a ser una división. Pero en sí es una fracción, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así que se puede decir, ¿no? Por ejemplo, una fracción es, bueno, bueno, es... Profesor, una fracción puede ser la representación. No, es que ahí estás hablando de representación. Ahí estás hablando de la representación y hablas de una forma gráfica, puede ser. Pero acá tienes que decir qué cosa es una fracción. Por ejemplo, la fracción es, en sí, es un número, ¿ya? O una fracción, ¿no? ¿No? O podemos decir, ¿no? Es aquel, ¿no? Es aquel número. Es aquel número. ¿No? Es aquel número. Es aquel número que indica la cantidad de partes, la cantidad de partes que, por ejemplo, ¿no? Que se ha tomado, ¿no? Que se ha tomado de una unidad. ¿Listo? Porque en sí es una sola unidad, o por ejemplo, es una unidad, ¿qué cosa? Que se ha tomado de una unidad dividida en partes iguales, ¿sí? Si buscamos una forma de concepto, lo veríamos de esa manera, ¿cierto? Lo que es una fracción es aquel número que indica, y por ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, yo podría poner acá, como ejemplo, podría poner 2 quintos, ¿listo? Yo podría poner 2 quintos, ¿sí? Yo podría poner así, 2 quintos. ¿Y eso qué significa? Es aquel número que indica la cantidad de partes que se ha tomado. ¿Y quién indica eso? El de arriba, ¿cierto? El de acá indica pues, que se ha tomado 2 partes. Por ejemplo, supongamos que se ha tomado estas 2 partes, porque eso es lo que indica. La parte de arriba, eso es lo que indica, ¿cierto? Se ha tomado 2 partes, ya indica la cantidad de partes que se ha tomado de una unidad, porque una unidad es de todo ese rectángulo, que ha sido dividida en partes iguales. ¿En cuántas partes? 5, ¿sí? Ahora vamos a llegar a conocer de otra forma qué cosa. Por ejemplo, ¿cómo es que yo eso de ahí, por ejemplo, ese 2 quintos, ¿sí? Lo voy a partir en 2. ¿Listo? Esto de acá lo que has visto, ¿sí? Esto de acá que estamos viendo es una representación gráfica, ¿sí? Es la forma, o sea, es una representación literaria, se puede decir, ¿no? O literal, ¿ya? O numérica, y esta es una representación gráfica, ¿sí? Ahora, tenemos lo siguiente, chicos. Tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa significa ese 2 quintos? Pues, ¿no? Ese 2 quintos va a tener muchas formas que se le va a decir, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener varias formas. La parte de arriba, ¿quién me puede decir cómo se le llama? A la parte de arriba, ¿cómo se le llama, chicos? El numerador. Correcto, el numerador. Numerador. Abajo. Y el de abajo, el denominador. Denominador, ¿cierto? Denominador. Ahora, pero esa es la única forma que, por ejemplo, o lo encuentran,
o la forma en cómo se dice una fracción, yo no creo que sea la única. Hay otras distintas maneras que donde también lo dicen de otra manera. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es a lo que también algunos le llaman la parte, y este se le llama el total, ¿cierto? O el todo. Algunos le dicen parte y todo, ¿no? Una parte y el otro es todo. Otros le llaman, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto también otra forma de decirlo es la parte sombreada, ¿no? Y el total de partes, algunos, ¿no? El total de partes, también algunos le dicen total de partes. Hay distintas formas de decirle, no solamente son las únicas. Por ejemplo, ¿qué más puede ser? A ver. Numerador, denominador, parte, parte todo, parte, bueno, obviamente la parte sombreada y el total de partes, ¿no? Por ejemplo, también puede ser, ¿cómo se llama esto? La parte y el no, es decir, no. ¿Cómo se llama esto? Partes iguales o partes divididas también. Hay una forma que les dicen. ¿Alguien se acuerda de alguna otra forma que lo hayan encontrado? Que ahorita se me ha ido de la mente. ¿Qué otra forma? Unidad. Unidad. No, ya, pero con tal de que sabemos de que uno, por ejemplo, la parte sombreada siempre va a estar arriba, que es el numerador, ¿no? Cuando vemos en representación gráfica, y siempre va a ser del total de partes, ¿correcto? El otro viene a ser de la parte todo, también como le dicen, numerador, denominador, ¿sí? Capaz posiblemente mientras vamos avanzando, quizás me acuerdo. Pero ahora, vamos a poner acá cómo es que se lee, ¿sí? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? ¿Sí? Voy a ponerlo así de forma, algo que ustedes ya deberían saber, ¿correcto? Entonces pondremos así, por ejemplo, ¿esto qué es? Un medio, ¿cierto? Sí, brother. 2/3. 2/4. 3/5, 3/5, cuartos 4/6, sextos, 4/6. Ya. 5 5 séptimos, septeavos, Como que quinto, 5 cinco, séptimos, 5 seis, séptimos, ya, 6 6 octavos, octavos, ya, 7 7 novenos, novenos, 7 novenos, 8 8 décimos, onceavos, ¿cómo? 8 décimos, décimos, 8 Décimos, 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 8 décimos. Ya, hasta acá es ahí. Después de esto, 9 onceavos, 9 onceavos, ya, escúchenme. Hasta acá, ya. Ustedes muy bien ya me han estado diciendo, pero igual, o sea, simplemente los voy a poner, pues, ¿no? 2/3, ¿sí? 2/4, 3/5, ahorita que quede, 4/6, 5 es 5 séptimos o 5 séptimos. ¿Cuál de los 5 dos será? séptimos, Séptimos, ¿sí? ¿Sí? Muchos algunos a veces ponen séptimos, ¿ya? 6 octavos, ¿sí? 7 novenos. Cuando se llega al 10, eso es
8 décimos. ¿Sí? Décimo lleva tilde en la E, ¿correcto? Pero ahora, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, ya nosotros pasamos después del 11? Desde el 11, ¿sí? Desde el 11 hasta, por ejemplo, el 11 hacia adelante, se le agrega simplemente la palabra avos, por ejemplo, ¿no? 9, 11, avos, ¿sí? Pongamos el siguiente, que sea 9, 12 avos, 12 avos, y así, ¿listo? Se agrega solamente la palabra avos. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, 7 sobre 100? ¿Cómo se dice? 7 cienavos. ¿Cómo? 7 cienavos. No. 7 centésimos, ¿sí? ¿Dónde es que donde cambia? Cuando llega el 10 al 1000 100. sería 7 milésimos. 1000 serían 7 milésimos. Exacto. Si fuera 1000, sería 7 milésimos, ¿correcto? Lleva tilde en la E, ambos. Igual que todos llevan tilde en la E, décimos, centésimos, porque son esdrújulas. ¿Listo? Eso tenganlo en cuenta, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esta es la forma como se lee. Los pongo ahí para que ustedes puedan saber. ¿Listo? Entonces, vamos a encerrarlo bonito. Ahí está. ¿Listo? Entonces, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, ¿Ninguna? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? no, profesor. ¿No? Ok. Entonces, ¿esto? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Entonces, ahora vamos a conocer, por ejemplo, vamos a clasificar, ¿sí? Vamos a clasificar bastante a lo que viene a ser las fracciones. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver, vamos a poner acá. A ver. ¿Sí? Vamos a poner clasificación, ¿ya? Clasificación de, por ejemplo, no de fracciones. Clasificación o tipo de fracciones. Lo vamos a poner en una sola, ¿sí? Por ejemplo, ya. A ver, comenzamos por acá. Tenemos lo que vienen a ser las fracciones propias. ¿Alguien me puede decir qué cosa es una fracción propia? ¿Alguien sabe lo que es una fracción propia? Chicos, ¿alguien? Numerador más grande que el denominador. ¿El numerador es más grande? Digo, el denominador es más grande que el numerador. El denominador significa que el denominador, ¿qué cosa? Significa que uno, el numerador,
es menor que el denominador. Denominador. ¿Ya? O el denominador es mayor que el numerador, como quieras decirlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa. Ahora, entonces, esa es una fracción propia. ¿Listo? Por lo tanto, por ejemplo, yo diré qué cosa, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos 200, 3 sextos, 7 octavos, 15 veinteavos. ¿Ya? Cualquiera de ellas viene a ser una fracción propia. ¿Por qué? Porque uno se cumple que el numerador es menor que el denominador, ¿correcto? Es una fracción propia. O sea, cualquier fracción que nosotros conocemos es una fracción propia. Ahora, ¿cuándo se le dice una fracción impropia? ¿Cuándo se le dice una fracción impropia? ¿Cuándo, chicos? Cuando el denominador es más grande que el denominador. Cuando el numerador es más grande que el denominador, Sí, profesor. pero no es más grande, sino mayor, Mayor. mayor. ¿Listo? Acostúmbrense a esa palabra. Significa que, uno, el denominador es menor que el numerador. ¿Sí? O sea, miren que lo voy a poner prácticamente los ejemplos al revés. 5, 6, 8, ponemos 2, 3, 5, 15. Listo. Eso viene a ser una fracción impropia. ¿Sí? Esas son fracciones impropias. Cuando el numerador es mayor en este ahora. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿a qué se le llama fracción unitaria? ¿A qué se le llama fracción unitaria, chicos? A lo que equivale a una unidad. ¿Cómo? A lo que equivale a una unidad. Una equidad. En palabras humanas, sencillas, terrestres, en idioma terrestre, según denominador y numerador, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tiene que ser el numerador y el denominador? En una fracción Iguales. unitaria. El denominador con el numerador tienen que ser iguales. Iguales, Por profe. tanto, es Que el unitaria. listo. Ahí es como lo que están viendo. ¿Sí? Voy a poner más abajito.
desordenado. Listo. Ahora vamos a conocer otras dos más. ¿Quién me dice qué cosa es una fracción homogénea? ¿Qué es una fracción homogénea? Que Que los tiene el mismo denominadores denominador. tienen que ser iguales. Tienen Entonces, el mismo denominador. significa uno, tienen el mismo denominador, ¿correcto? Tienen el mismo denominador. ¿Y qué significa una fracción heterogénea? Que tienen diferente denominador. Tienen diferentes denominadores. Esto tienen diferentes denominadores, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, uno, yo te puedo haber puesto acá, por ejemplo, te puedo haber puesto por ejemplo, no importa la cantidad de fracciones que haya, tienen que tener todas tienen que tener el mismo denominador. ¿Para qué? Para que sean homogéneas esas fracciones. ¿Listo? Todas. Ahora, en un denominador, digo, en una fracción heterogénea, por ejemplo, vamos, ahí, ya no serían homogéneas, sino heterogéneas. Tienen diferente denominador. Ahora, quiero que vean bien esto. Para que sean heterogéneas, si te dicen, ¿cómo son estas fracciones? Supongamos acá, en estos de acá, ahí todos son homogéneas. Te diríamos, lo ponemos acá 9, ahí vendrían a ser heterogéneas, ¿sí? Todas vendrían a ser heterogéneas, profesor, pero tengo dos que son iguales. Pero te están preguntando las tres fracciones cómo son. Si te preguntaran qué tipo de fracciones encuentras ahí, ahí podrías decir que simplemente son estas dos fracciones, por ejemplo, la primera y la segunda, son homogéneas, pero las tres vendrían a ser heterogéneas, ¿correcto? Así que no necesariamente tienen que ser los tres diferentes, ¿sí? No necesariamente a veces los tres tienen que ser diferentes. Puede haber que dos que sean diferentes. ¿Listo? Entonces, estos vienen a ser los ejemplos. Hasta acá, chicos, ¿alguien, alguna pregunta? No. Hasta acá es solamente recordar, ¿ah? Porque esto es algo que ya ustedes tienen que haber visto, si no me equivoco. Que es una fracción propia, impropia, unitaria, homogénea y heterogénea. Conmigo estamos para poder reforzar esa parte, tanto teórica y como algo de práctica. ¿Listo? Ya, entonces, hasta ahí no tienen inconvenientes. ¿O sí? Dígame, ¿alguien? ¿Listo? ¿Nada? No, profesor. Listo. Entonces, hasta ahí vamos a ver los ejercicios. Profesor, ¿eso lo va a mandar al grupo? ¿Cuál? ¿Lo que he hecho de teoría? Sí. Sí. Siempre cuando hago la teoría así en pizarra, lo mando. Cuando lo hago en Word, lo envío en Word. Pero como en pizarra se me hace más sencillo algunos temas,
Por ejemplo, acá, porque en el otro me hubiese demorado quizás un poco más escribir, haciendo el gráfico, todo. Acá más rápido. Pues. Sí, voy a mandar todo, todavía falta una pizarra más a hacer. ¿Listo? Entonces, acá hemos visto 5 tipos, propia, impropia, unitaria, homogénea, heterogénea. ¿Listo? Ahí está, que es una fracción como representación gráfica. ¿No? Vamos a poner acá que esta es una representación gráfica, ¿ya? Representación gráfica. Gráfica, no, gráfica. Saben que hay un montón de tildes, hasta está colocando cada uno, no es como el Word, pero que nomás se pone. Gráfica. ¿Listo? Entonces, acá ya hemos visto todo eso. Ahora, quiero que me resuelvan los 6 primeros. Vamos, quiero que me resuelvan los 6 primeros. Inténtenlo, no me pregunten, inténtenlo. Con lo que ustedes están viendo. Fíjense qué cosa es lo que les pide. Fíjense qué cosa es lo que les pide, ¿sí? Eso deben fijarse primero. A ver, en la primera dice, si la fracción A sobre 6 es propia, calcula la suma de los posibles valores de A. Ahí, Vivian, ¿qué me puedes decir? Profesor, a mí me salió 14. Ya, te salió 14. Vivian, ¿te salió? ¿No te salió? ¿Entendiste? ¿No entendiste? Vivian. Maricielo. Profesor, Ahorita, ¿qué número? profesor, La 1. Profesor, en la 1 me sale que puede ser la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 en la respuesta. Ya. Pero no te pide cuáles son los posibles valores, sino la... Profesor, 15. 15, profesor, a mí Ya, me la salió 15. 15, Sería ya. 15. Ya. A ver, vamos a ver. Así me han dicho. ¿Los posibles valores cuáles son? 1, 2, 3, 1, 4 y 2, 5, 3. ¿no? Profe, me sale 15. Ya, está bien, está bien. Ya, está bien, chicos. Pero no, pero así como me han dicho, los posibles valores son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ya. Sí, Entonces, si dice que es una fracción propia, ¿de qué se encarga? Profesor, así también nos saldría 15, pero profesor, uno no podría ser. Porque Los números menores que 6. a ver, Séptimo ya sale. Un séptimo ya sale. Probablemente. ¿un séptimo? ¿De dónde Uno, me va a creo. salir un séptimo? ¿De dónde me sale un séptimo? Mira, a ver, para despejar sus dudas, si vean. A ver, dice, si la fracción A sobre 6 es propia, quiere decir, primero, comenzando,
¿Cuál es la relación o qué cosa es lo que nos dice cuando es fracción propia? Que supuestamente el numerador es menor que el denominador, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Estoy bien o me he Sí, equivocado? profesor. Ya, por lo tanto, n, ¿cuánto vale n? A es menor que ¿quién? Que 6. Por lo tanto, ¿cuáles son los posibles valores de A? No será 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4 y 4, 5. 5. Ya. Los posibles valores pueden ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 0? 0 entre 6, ¿cuánto te da? 0. 0. En una división, ustedes si se acuerdan, 0 entre 6 sí existe, o sea, 0 por 6, 0. ¿Listo? Pero no existe 6 entre 0. ¿Hay algún número 0 multiplicado por algo te va a dar 6? No, ¿No? porque todo multiplicado por 0 sale 0. Exacto. Entonces, por eso que por teoría, 1. El 0 sí es un posible valor. ¿Qué pasaba si te decía, calcula la cantidad o, por ejemplo, no te decía, ¿cuántos son los posibles valores? ¿Cuántos son los posibles valores? Vendrían a ser 6. Tú, acá por eso ya les pregunté 2 veces, todavía inclusive 3 veces. ¿Cuáles son los valores? Me han dicho 1, 2, 3, 4, 5, ya. Si fuera suma, no hay ningún problema, porque el 0 no va a cambiar la respuesta. Pero si yo te hubiese puesto cuántos son los valores que puede tomar A, ahí sí muchos me podrían quizás haber fallado. Tengan mucho eso en cuenta, ¿sí, chicos? Tengan mucho eso en cuenta y tengan mucho cuidado. Entonces, siempre a lo que sé. Cuando es propia, el numerador puede ser 0. Por lo tanto, la suma será de frente. Ahí tengo 9, 10, 15. ¿Correcto? Listo. Ahora, lo mismo. Y me voy acá. Dice, sea una fracción 7 sobre b impropia ahora. En la impropia, ¿qué cosa vendría a ser? Viene a ser al revés. Que el denominador ahora, el denominador vendría a ser menor que n, el numerador. ¿El numerador cuánto es? 7. Y el denominador b. Por lo tanto, ¿cuáles son los posibles valores de b? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué hemos dicho? Abajo nunca va a poder ser 0. No existe ningún número dividido entre 0. ¿Correcto? Me salió 21. Acá tenemos que cosas como que, ¿cuánto? 21, pues. Simplemente a 15 le sumamos 6. Tenemos 21. Así se da cuenta, solamente es teoría, nada más. Estos ejercicios son pura teoría. ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo cuáles son los posibles valores. ¿Sí? Es totalmente diferente cuando te piden numerador que denominador. ¿Sí? Si quieres apúntalo, denominador nunca va a poder ser 0. Un valor no puede ser 0. ¿Listo? Ahora, mira, dice, si la fracción m sobre 9 es propia, 1, quiero que me digan, a ver, por si acaso, a ver, quiero, James, ¿cuánto te sale la 3? James, ¿has hecho la 3? Matías. Profesor, a mí en la 3 me sale 9. Ya, a ella le sale 9. ¿A ti, Diego? 9, profesor, he corregido todo. Daniel. Sí, también me salió 9 a mí. A mí también me También salió 9. 9. A todos les ha salido 9. Ya. Sí, Ya, todos están mal, pues ya jalaron. Ya, entonces, vamos a ver acá. Por eso les digo, tenemos numerador, dice, es una fracción propia. Ahí está lo mismo que arriba. Simplemente que acá va a ser m es menor que ¿quién? Que 9. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? ¿Cuáles son los posibles valores? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quién es el mayor? 8. ¿Quién es el menor? No es 1, es 0.
Si te piden la suma del mayor y el menor, ¿cuánto sale? 8. 8. Tengan cuidado. No piensen que porque es 0 no tiene valor. Fíjense la pregunta. Calcula la suma del mayor y el menor valor de m. El menor valor es 0, no es 1. ¿Sí? Por eso ahorita, cuando hacemos ejercicios, no hay problema si fallas. No hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, en la 4 también te dice lo mismo. ¿Cierto? En la 4 también te dice lo mismo. Simplemente copiamos esto para que sea más rápido. Por lo tanto, tenemos acá ahora n, que es el denominador. El numerador tenemos que es 10. Y acá, ¿qué valores tomará n? Acá voy a cambiarle. A, si no es m. ¿Ya? 7. Ahí me salió 10. 9. ¿Cierto? Mira. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí, acuérdense que cuando te les pide abajo denominador, ahí sí es desde 1, no es desde 0. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La suma del mayor y el menor. ¿El mayor quién es? 9. Y el menor, 1. El 1. Por lo tanto, su suma será 10. ¿Correcto? Su suma será 10. ¿Sí? Nada del otro mundo. ¿Sí? Por eso les digo que es muy necesario siempre entender lo que estás leyendo. ¿Sí? Por eso que la comprensión lectora es muy necesaria. A muchos chicos no les gusta leer, pero es muy necesario. ¿Listo? Si escuchan ruidos son mis vecinos de arriba. Están gritando. Entonces, a ver, en la 5 dice, si las fracciones, esas 3 fracciones son homogéneas, determina el valor de A por B. Voy a preguntar, Janiel, ¿cuánto te ha salido? Me salió 121. ¿Qué opinas, Vivian? También me salió 121. También igual, Maricielo, ¿discrepas o opinas lo mismo? A mí también me salió 121. Ardiego, ¿tú qué capaz das la contra? ¿Qué opinas? ¿Los apoyas? ¿No los apoyas? ¿Le das tu voto de confianza? ¿O quieres mandarlo a la censura? Entonces todos dicen 121. Si te dice que son fracciones homogéneas, ¿qué dice la teoría sobre fracciones homogéneas? Que sí significa que las 3 fracciones tienen que tener la misma base o el mismo denominador, ¿sí? Esa es otra forma que también le dicen la misma base, ¿ya? Algunos también le pueden decir a veces misma base, mismo denominador, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, entonces, significa que A, ¿ya? A tiene que ser igual a B, y por lo tanto, que tiene que ser igual a 11. Por lo tanto, A vale 11, B vale 11, y te piden hallar cuánto es A por B. Y eso es 121. Listo. Lo lindo y emocionante. Y acá, en la siguiente, ¿qué te dicen? Las fracciones otra vez son homogéneas. Por lo tanto, ¿cuánto vale A y B? Vale. Valen No sé 13. yo. 26, profesor, 26. Si son homogéneas, valen 13. ¿Sí? Solamente me voy a reemplazar. Pero ya no te piden A por B, sino ahora te piden, 13 más 13. exacto, te piden A más B. Y viene a ser 26. Correcto. Listo. Entonces, vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ver lo que son números mixtos. ¿Sí? Aunque ustedes ya lo tienen ahí prácticamente una teoría, algo chico, pero lo tienen. Igual conmigo vamos a 1,
voy a explicarlo porque a veces no todos entendemos lo que podemos encontrar en un libro, ¿sí? Entonces, tenemos dos formas, ¿sí? Tenemos dos formas. Vamos a partir esto. Entonces, tenemos dos formas, ¿sí? Tenemos de fracciones mixtas, ¿sí? Son las conversiones, ¿ah? Fracciones mixtas, fracciones mixtas a una fracción impropia, ¿sí? O impropia. Y la otra viene a ser fracción impropia a mixta. Correcto. El orden es lo de menos. Si gustan, podemos uno ponerlo al revés. ¿Sí? A mí me gusta enseñarlo al revés. Entonces, a ver. ¿Qué cosa vamos a hacer uno acá en una fracción impropia? Tienes que acordarte que esto viene a ser prácticamente una división. La forma de poder convertirlo es a través de una división. Ahora, ¿cómo convierto de una fracción mixta a propia? Es con la multiplicación. ¿Sí? Con la multiplicación y suma. ¿Correcto? Con la multiplicación y suma lo voy a utilizar. Por lo tanto, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? O sea, si yo dijera prácticamente qué es una fracción mixta, ¿quién me puede decir qué es una fracción mixta? ¿Alguien me lo puede definir? ¿Alguien me puede decir qué es una fracción mixta? Un número entero con una fracción. Ya, un número entero con una fracción, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, pero primero vamos a ver. Dice fracción impropia. ¿Qué significa una fracción impropia? Que supuestamente arriba tiene que ser mayor el numerador y abajo tiene que ser menor, ¿cierto? Ahora, tenemos 15 sobre, dice 15 sobre 3. Esto dice convertir. ¿Ya? Convertir a fracción mixta, ¿correcto? Tengo que convertir la fracción mixta. Entonces, ¿qué dice? Usar el método de división. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, uno lo voy a hacer a mano, ¿sí? Lo voy a hacer a mano. Digo 15 entre 4. 15 entre 4. El número más cercano es 3, ¿cierto? 3 por 4, 12. ¿Cuánto sobra? 3. 3, ¿cierto? Voy a poner de otro color, 3. Entonces, ahora, yo colocaré ¿qué cosa? O sea, profesor, ese es mi resultado. Por lo tanto, yo pondré este cociente, por eso voy a poner el 3 así, el mismo color. Ponemos el número entero, que es el cociente. ¿Ya? Ahí lo ponemos. Y acá, ¿qué cosa será? La parte fraccionaria. La parte fraccionaria viene a ser, ponemos el resto. ¿Sí? ¿El resto cuánto era? Pues lo pongo el color. 3 sobre 4, que sigue siendo el divisor. ¿Cierto? ¿Sí? 3 sobre 4. Entonces, de esta manera es como nosotros
vamos a lograr, ¿no? Voy a ponerlo así. Voy a encerrarlos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cada uno a dónde va a ir. ¿Sí? En cualquier tipo de división, ¿sí? Que tenga que ser una fracción impropia, el resultado va de esa manera. ¿Correcto? Profesor, pero eso solamente se da cuando la división va a ser inexacta. Si la división es exacta, por lo tanto no es mixta. ¿Correcto? Ahora, ese es el método para convertir de una fracción, ¿ya? De una fracción impropia a mixta. Ahora, por ejemplo, tenemos este mismo, lo voy a poner, ¿sí? Voy a ponerlo ahí. Profesor, después de resolver la fracción mixta, se vuelve a convertir a impropia. Exacto, eso voy a hacer, pues, o sea, la fracción mixta, ¿cómo se vuelve impropia? Lo voy a hacer, ¿no? Entonces, acá voy a poner, por ejemplo, 3, ¿no? Profesor, eso sí me han enseñado. Convertir a fracción. Es sencillo, esto de acá es sumamente sencillo. Pero siempre hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá la parte fraccionaria era 3 sobre 4, ¿correcto? Mayormente, supuestamente, en algunos casos, por ejemplo, yo siempre tenía esa manera de ponerlo el número entero mucho más grande. Si se dan cuenta en los libros, más bien la fracción es más grande que el número entero. Es depende cómo tú te sientas cómodo y cómo tú quieras trabajar, pero tienes que saber que 1 es lo mismo, ¿sí? Tienes que entender que es lo mismo. Convertir a fracción. Entonces, ¿ahora qué haré? Haré lo siguiente. Igualito lo voy a hacer a mano. Tengo 3 cuartos. ¿Y qué haré? Lo siguiente. Esto es igual a 1. Mira, denominador por el número entero. 3 por 4. Más el numerador. O sea, más 3. Sobre 4, que sigue siendo el denominador. Profesor, Por lo tanto, eso sí me han enseñado. dime, no te escuché bien. Eso sí me han enseñado. Por eso, solamente conmigo es solamente un resumen. Nada más, por eso es 3 por 4, 12, más 3, 15. Entonces, ahí ha regresado a ser una fracción impropia, ¿no? 15 cuartos. Ahí aparte en la hoja también lo tiene, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿sí? Pero primeramente tenemos que ver, igual tenemos que ver la parte teórica. Quizás algunos se acuerdan, otros no, ¿sí? Entonces siempre es bueno igual recordarlo. Yo por eso siempre igualito lo hago todo. Entonces, uno, habiendo visto ya eso, y también lo tienen en la hoja, ¿sí? Ahí arriba también está, ¿sí? No es para que me digan. Siempre, si se han dado cuenta, siempre en sus hojas hay algo de teoría, ¿sí? Ejercicios ya resueltos, ¿no? Para que se puedan guiar. Entonces, por lo tanto, chicos, quiero que resuelvan estos ejercicios, nada más la 1 y la 2, nada más, no más. Lo demás queda para las siguientes clases, ¿sí? Esto de acá nada más. Resuelvan la 1 y la 2 y con eso terminamos. ¿Sí? Y con eso terminamos. ¿Sí? Y ya nos vemos el miércoles. ¿Sí? Pero vamos. Pero primero tienen que terminar, no se me vayan a ir. ¿Eh? Yo igualito voy a preguntar. Vamos, solamente son 7 ejercicios nada más ahí. ¿Sí? Sencillos. 59 octavos. Correcto, 59. ¿Cierto?
a 59 octavos, ¿correcto? Siguiente, a ver, Haniel, 109 novenos. correcto, 109 novenos. ¿Correcto? Listo. La siguiente, Diego, 11 cuartos. 11 cuartos. ¿Tienes 11 cuartos en tu casa, Diego? A mí me ha salido. Mi casa no tengo 31 11 cuartos. sextos. A mí me salió ahí. ¿Cuánto? O sea, cuartos se refiere a piezas de casa o cuartos se refiere a habitaciones. De casa, Posiblemente pues. tenga como 11 cuartos. Más. Pero A ver. habitaciones se refiere o aparte de... No, cuartos, ambientes. Ya fue mi chiste, ya fue, ya me la malograste haciéndome otras preguntas. Y entonces, Vivian, ¿qué cosa me estabas diciendo, Vivian? Que ahí me salió. Sí, profesor, yo tengo como... sextos. ¿Por qué, Diego, tienes que interrumpirla cada vez que quiere hablar? Ya, 31 sextos, creo que me quiso decir. Sí, eso. Listo. ¿Cuánto sale acá en el otro? Acá, en la 2. 27,35. 2. No sé cómo se diga. No, el entero. Dos por- 5 enteros, enteros, 2 dos en- quintos. Ahí está, 5 enteros, 2 quintos. ¿Correcto? 5 enteros, 2 quintos. Ok, así es. Abajo, ¿cuánto sale? 6 enteros, 1 séptimo. Un séptimo. Exacto, 6 enteros, Pero un séptimo. 8 novenos. Y abajo, 13 enteros, ya, 8 novenos. 8 novenas, así sale. Sí. ¿Sí? ¿Todos opinan lo mismo? Sí, profesor. Ya está, chicos. Entonces, listo. Con eso terminamos lo que nos corresponde por hoy. ¿Sí? Ya la próxima semana estamos entrando ya a otras cositas. Sobre también lo que es fracciones. ¿Sí? Suma, resta, multiplicación, división. Todavía nos falta más ver sobre fracciones. ¿Sí? Equivalencia, simplificación. Cosas que ahorita hemos visto lo básico. Que esto sí tienen que tenerlo claro. ¿Sí? Para poder entrar a lo que sigue. Para que aprendan a simplificar. Muchos tienen ese problema de simplificar. Mínimo común múltiplo también. El que no sabe mínimo común múltiplo puede practicar. Traten de ver videos o cualquier cosa. ¿Sí? Es muy importante. Listo, chicos. Entonces nos vemos el miércoles. ¿Sí? Chao, profesor. Nos vemos, nos vemos. Cuídense. Chao, profesor, cuídese. Chao, profesor. Nos vemos, nos vemos.